Bajo el sol abrasador de la estepa, una jauría de perros salvajes persigue a un tejón melero. ¿Lograrán salvar al cachorro robado del brutal ladrón? Mira la película hasta el final para descubrir el sorprendente secreto. La sabana africana está agrietada, la hierba está amarilla y marchita el sol abrasador consume toda vida. La comida escasea, el agua es un vago recuerdo. Los perros salvajes con la mirada penetrante, pero exhaustos, se reúnen en torno a la líder, una hembra experimentada. Reina el silencio roto solo por el débil piar del cachorro. El líder levanta la cabeza, olfatea el viento, sus grandes orejas tiemblan. En plena estación seca, la esperanza es el camino, y ese camino está en el recuerdo. La manada emprende la migración. Cada paso es una apuesta arriesgada, pero la mirada firme del líder guía a la manada atrayéndola hacia la vida, por frágil que sea. Tras muchos días de hambre y sed, la manada llegó a un río, la frontera entre la vida y la perdición. El agua estaba turbia. El líder no dudó. Bajó primero mirando a la manada con una mirada que prometía seguridad. La manada dudó, luego la siguió. Fue una lucha feroz contra la furia de la estepa, pero el instinto de supervivencia los impulsó. Uno a uno fueron bajando a la orilla. Ganaron la batalla, pero la estepa nunca los dejó ir. Las pruebas de la estepa apenas comenzaban.
Días de vagar habían dejado a los perros demacrados con las costillas visibles a través de su fino pelaje. Pero la estepa ofrecía un rayo de esperanza. A lo lejos apareció una manada de ñus con sus cuernos curvados brillando a la luz del sol. Los perros despertaron ojos ardientes, colas meneando. El hambre era el enemigo, pero la coordinación era su arma. La energía surgió como un fuego en un cuerpo exhausto. El líder con la mirada fija en un antílope extraviado, los músculos tensos, listo para cargar. Los perros se dispersaron silenciosos pero implacables, cada uno conociendo su papel. Desde arriba su formación era una ola barriendo la estepa con precisión milimétrica. Los ñus huyeron, pero los perros salvajes fueron más rápidos, respirando con dificultad, concentrados como cuchillos. La pelea animal fue explosiva. El polvo se alzaba, las pezuñas golpeaban el suelo. Los antílopes caían bajo las garras de los perros. Cargaron saboreando su presa con ferocidad, pero sin olvidar a los de su especie. Los cachorros hambrientos disfrutaban del primer bocado. Cada trozo de cebo era una victoria, cada uno compartiendo un vínculo. Los cachorros, antes débiles, ahora retozaban con renovado vigor. Sus gritos eran un canto de vida. La manada descansaba con el estómago lleno, su solidaridad más fuerte que nunca. Esto era más que una comida, la prueba de que podían vencer la crueldad de la estepa.
Pero mientras disfrutaban de la victoria, una amenaza se acercaba sigilosamente a su guarida. Mientras los perros comían, una figura oscura se deslizó entre los espinos. El tejón de miel, el intrépido y astuto depredador, se movía en silencio, oliendo con la nariz el dulce aroma de la leche. Sus ojos se clavaron en la guarida de los perros salvajes, vacía y vulnerable. En la oscuridad de la oportunidad, el tejón de miel no conocía el miedo, solo el hambre. Este no era un depredador común. Su audacia solo era superada por su astucia. La entrada a la guarida pareció una invitación tentadora. El tejón de miel no dudó, escabulléndose como un fantasma. Actuó con rapidez sin vacilar y salió corriendo de la guarida con su premio en la boca. La guarida estaba vacía excepto por el olor a peligro. La manada, a kilómetros de distancia, seguía deleitándose con la emoción de la pelea animal ajena al peligro. Pero la estepa siempre cobra un precio y los perros están a punto de sufrirlo. La manada regresó a su guarida con el estómago lleno por la pelea, pero sin alegría. El líder se detuvo. Su hocico percibió un olor extraño. Un grito agudo rasgó el aire. La madre corrió a la guarida para comprobarlo. Su cachorro había desaparecido. Estaba furiosa, desesperada. La pérdida era un fuego, y fue el fuego el que lideró la persecución.
La manada se reunió buscando el rastro del ladrón. Los gruñidos resonaron, el dolor de la madre se extendió impulsando a la manada. La traición de la estepa era profunda, pero el vínculo de hermandad era más fuerte y no dejarían escapar al ladrón. Los perros cargaron moviéndose al unísono. El rastro conducía a un claro, y allí estaba el tejón de miel, el cachorro aún forcejeando entre sus fauces. Los perros dieron vueltas, se separaron y luego se apretaron. La tensión era palpable, la fuerza colectiva de la manada contra la terca soledad del tejón. Esto fue más que una persecución, una batalla por la familia, por la vida. Toda la estepa contuvo la respiración esperando el enfrentamiento. El tejón de miel soltó al cachorro y se enfrentó al círculo cada vez más estrecho de perros. Los perros se dispersaron y cargaron. Apuntaron a las patas y la espalda del tejón. Pero su piel gruesa y gomosa lo protegió de las mordeduras. El tejón de miel contraatacó mordiscos cortos y brutales. En un abrazo mortal, los perros lucharon no por ira, sino por amor. Los perros cambiaron de táctica, turnándose para atacar sin darle al tejón de miel un momento de descanso. Persistieron cargando por turnos, agotando a sus enemigos. El tejón de miel, aunque testarudo, presentía la derrota. Con un chillido final tomó la brecha en el asedio, dejando atrás al cachorro de perro salvaje y desapareciendo en la oscuridad. Habían ganado el cachorro, había sobrevivido un rayo de luz en el cruel juego de la estepa. El tejón de miel caminaba penosamente por la estepa, con cada paso cargado de dolor. Estaba solo, sin manada, sin aliados en este mundo cruel.
Respiraba con dificultad, pero su mirada permanecía fría, como si desafiara al destino. En el mundo del tejón de miel no había aliado solo instinto. El hambre atroz era más dolorosa que las heridas de una jauría de perros. La estepa no le concedió piedad, pero el tejón de miel no suplicó. Continuó su búsqueda impulsado por una obstinada voluntad de supervivencia. La derrota a manos de los perros fue una herida profunda, pero no el final. La vida de un tejón de miel era una batalla solitaria, y cada cicatriz era prueba de que nunca se había rendido. Días de hambre y sed llevaron al tejón de miel a una colmena. Su zumbido amenazador hacía temblar a los demás. Pero no se detuvo. Cavó gruñendo mientras las abejas picaban, destrozando el nido para alcanzar la dulce miel. Pero la miel fue solo un alivio temporal. El tejón de miel continuó encontrando un nido de huevos de avestruz. Con sus garras rodó el huevo rompiendo la cáscara. Cada mordisco era una respuesta al final. Esto no era gloria, era vivir un día más. Ninguna derrota era definitiva. Seguiría luchando, seguiría comiendo, seguiría viviendo. A lo lejos la manada recuperaba fuerzas. La manada rodeaba al cachorro, la madre acariciaba su pequeño cuerpo, apaciguando la crudeza de la estepa.
La manada se acurrucaba, sus gritos eran una canción triunfal. El cachorro débil pero vivo, su pequeño corazón latía con más fuerza. La manada descansaba, el cachorro retozaba bajo el dorado atardecer. El líder de la manada aún observaba atentamente a su alrededor, atento al peligro. Y los restantes descansaban guardando fuerzas para la siguiente cacería. La pradera brilla bajo el sol poniente, la esperanza de los perros brilla con más fuerza que nunca. Los cachorros se persiguen, sus torpes pasos son una promesa de vida que se alza. La esperanza es una llama que nunca se apaga. Suscríbete a nuestro canal para ver qué le sucede a los perros. ¿Prosperarán o la pradera volverá a atacar? Su espíritu es inquebrantable. La lucha animal no ha terminado. No te pierdas el siguiente capítulo. Cada momento es un latido de supervivencia. Mantente atento para descubrir qué le espera a la naturaleza.